En esta tarde tenemos el agrado de volver a conversar con el concejal Eduardo Campos. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bueno, un año particular, ¿no? El que estamos atravesando, por suerte ya saliendo de lo más cruel de la pandemia. Sí, la verdad que si hubiéramos pensado una película de terror, no se daba de esta manera, ¿no? Pero bueno, creo que nos mantuvo la idea de que, bueno, había que seguir para adelante, que no había que aflojar, que había que extremar los cuidados, extremar las medidas sanitarias suficientes para poder salir adelante, y de a poco estamos viendo la luz, hemos salido, ¿no? Entonces eso es muy importante. La sociedad se vuelve a sentir un poco con el corazón alegre, con la intención de poder volver a su vida normal. Qué importante que es eso, ¿no? Sí. Ahí empezamos a valorar cuántas cosas hemos valorado, ¿no? Que teníamos y que la pandemia nos quitó. Pensaba en la vida social, ¿no? Porque uno, por más que sea el más reacio, el que no hable con nadie, el que no le gusta ir a eventos o a cosas, pero al estar encerrado en la casa es... Totalmente. Perdimos el contacto sin quererlo, perdimos el contacto diario con la familia, perdimos el contacto diario con los amigos, con los compañeros de trabajo. La rutina se volvió totalmente otra cosa. Y lo sentimos mucho, ¿no? Fue por mucho tiempo. No había otro remedio. El hecho de habernos cuidado hizo que por ahí las consecuencias no fueran aún peores, y hoy podemos disfrutar de el fruto de ese cuidado, ¿no? Del hecho por ahí de estar mejor, de poder hacer cosas que no podíamos hacer. Y bueno, en eso estamos. Creo que estamos en esta etapa del año y de nuestras vidas. Nos metemos también, estamos hablando con el concejal Eduardo Campos, lo que pasó el viernes último. Hubo sesión, doblete podríamos decir, porque hubo asamblea de mayores contribuyentes por justamente una cuestión que mejor que la expliques, ¿no? Cuando se llama a los mayores contribuyentes, y en este caso, ¿qué fue lo que se trató? Claro, en este caso se convoca a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes cuando la municipalidad va a tomar un préstamo. Es necesario que esa ordenanza, esa posibilidad que se le da al municipio, sea aprobada por la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, y para eso se convoca. En este caso tenía que ver la compra de un desestructurador. Sí, es un trabalengua. Sí, es complicado, genial, ¿no? pero bueno, es una herramienta muy importante en los municipios para lo que tiene que ver con el servicio de red cloacal. Y bueno, para eso la municipalidad tiene que tomar un préstamo, y al tomar el préstamo es necesario que tenga la aprobación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. En realidad se aprobó por mayoría, porque por unanimidad, porque es un préstamo muy accesible para los municipios, con un muy bajo interés, una forma de pago interesante, que paga cada 6 meses intereses, hasta que dentro de 4 años tiene que devolver el total del dinero al precio de hoy. Eso es importante. Y por ahí las diferencias estaban dadas en que se solicitaba de alguna manera hacer un fondo común, que de hecho se va a hacer, para que la gestión posterior, la gestión que va a estar dentro de 4 años, la que tenga que desembolsar, ya cuente con el dinero. Algo que por ahí nosotros veíamos medio arbitrario. A mí me parece que el Estado cumple un rol fundamental en la idea de mejorar y de prestar los servicios. Y en este caso me parece que ese dinero
que se iba a destinar a una cuenta, se va a destinar a una cuenta donde se perciben intereses, donde de alguna manera se especula con ese dinero. Yo creo que es necesario que el Estado lo vuelque al servicio, porque el servicio hoy no es bueno y necesita de muchas mejoras, más allá de las bondades de esta máquina. Entonces creo que es necesario que este gobierno invierta en la posibilidad de mejorar ese servicio. Hoy vamos a tener la certeza que dentro de 4 años 10 millones de pesos van a ser mucho menos que lo que son hoy. Entonces creo que no estamos hipotecando ninguna gestión y que el servicio le hacía falta hoy. Esa era mi opinión, pero de todas maneras no es la opinión que primó. Y el fondo común, el fondo, digamos, de alguna manera para poder paliar dentro de 4 años el costo de la máquina se va a hacer, y el crédito se aprobó por mayoría absoluta de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Pues es que me acordaba el viernes, ¿no? Y antes, los días previos también, que hay un antecedente cercano en la gestión anterior, y esto es sin querer entrar en ningún tipo de chincana o de comparación, pero el gobierno vecinalista anterior también tuvo esta cuestión de poner dinero municipal en plazos fijos, comprar letras, bueno, todas unas cuestiones bancarias que quizá el que está en el tema lo entiende, pero un plazo fijo uno más o menos lo entiende. Poner un dinero muerto, si se quiere, pero que produce intereses solo, ¿no? en el banco. Y uno en ese momento pensaba, digo, ¿por qué el municipio, en vez de no aplicar ese dinero a obras y servicios y demás, está ahí? ¿No? Bueno, pero está generando intereses, claro, pero lo necesitamos mientras tanto. Exactamente, ¿no? Pero los servicios son malos. Claro. Entonces, ¿cuál es la función del municipio? ¿Especular o subirse a la bicicleta o tratar de que los vecinos cuenten con mejores servicios? Claro, eso es inteligente si a uno le sobra plata, ¿no? Exactamente. Si uno ahorra, bueno, esta plata en vez de que con la desfinanciación que tenemos en este país la pongo en el banco, quieta, aunque sea me genera un poquito de interés. Si se evalúa, si tenés posibilidades de que ese dinero se invierta a mediano o largo plazo, bueno, pero cuando la situación es distinta, cuando tenés que prestar servicios que no los podés prestar si no invertís, o en ese tipo de cosas, me parece que está primero el rol del Estado ahí tratando de cumplir con lo que tiene que cumplir, que es con la prestación de manera más óptima de los servicios. Recién lo decías, y es algo que creo que coincidimos todos porque en algo nos afecta mínimamente donde vivamos, en Carmen de Areco, los servicios no son buenos. Y esto es una cuestión, te ha tocado estar en otras gestiones varios años atrás, y es el reclamo en general, ¿no? De que uno tributa al municipio con cierta expectativa de que haya una contraprestación, ¿no? En cuanto a la limpieza, en cuanto a la estructura de la ciudad. ¿Pensás que esto en algún momento va a llegar el día, el año en el que el municipio se ponga a tiro? De decir, bueno, estamos más o menos cumpliendo todas las necesidades de la gente. Así debería ser, Andrés. No es fácil porque yo creo que los servicios, la mayoría no son del todo buenos por la falta de inversión que han tenido año tras año en la mejora, por ejemplo, en la red cloacal, por ejemplo, en la maquinaria. Bueno, ahora por ahí vemos que en algunos servicios se está empezando a invertir en maquinaria y en todo ese tipo de cuestiones, pero queda mucho por hacer. Y la inversión en dinero creo que es muy grande. La concepción de la administración me parece que debiera mirar en ese sentido. Yo creo que esta administración de alguna manera es como que está tratando de acomodar, que ahora vemos que financieramente es un municipio que se está acomodando a la digamos, posición del principio de la gestión. Creo que está mucho mejor financieramente. Bueno, ahora creo que el paso a seguir es la idea de poder brindarle al vecino que de alguna manera tributa todos los meses,
en los servicios, poder brindarle mejores servicios. Y creo que ese es el gran desafío. No es fácil porque hace falta mucha inversión, porque son muchos años de desidia, porque no es fácil armar un plantel que esté encima de todo lo que hay que reparar. Son un montón de cosas, pero creo que hay voluntad, y lo que falta por ahí a veces es tiempo y dinero, que de a poco creo que esta gestión está destinando para esa idea, con esa idea. No es fácil, yo entiendo, comprendo al vecino, porque el vecino quiere una solución hoy, porque el vecino viene tributando desde hace mucho, porque no le importa qué gestión está, sino que el Estado tiene que brindarles. Entonces, es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Dejemos por ahí de mirar para otro lado y pensemos alguna vez en invertir en los servicios. Esta siguiente pregunta ya es netamente política, ¿no? Pero siendo ayer 17 de octubre, es una cuestión que está a flor de piel, ¿no? Preguntar por el peronismo. ¿Cómo te llevas hoy en día con el peronismo, año 2021? Me llevo bien, siempre me llevé bien. Aunque alguna vez pensé distinto, siempre me llevé bien. Siempre tuve una mirada peronista, una concepción peronista de las cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, nunca me identifiqué con una figura así como la de Pichetto, por ejemplo, algo más controvertido, a pesar de que en algún momento me identificaron te rotularon con así esa jugada, sí. no me identifiqué precisamente con él. Sí, por ahí, con alguna línea un poco más moderada, en algún momento me identifiqué mucho más con Monzó, con De la Torre, con esa línea que con una línea más más dura, más entonces sí, perdón, más un peronismo de derecha, digamos. Exactamente, sí. exactamente. Entonces siempre tuve esa mirada, y la gente lo entendió, y muchos militantes ni me dejaron de hablar, ni mucho menos ahora. Siempre, digamos, tuvimos ese diálogo, ese cambio de opiniones, a pesar que muchas veces no habrán pensado como yo, y otras sí. Ese respeto, digamos, mutuo lo sigo teniendo, y no puedo decir bajo ningún punto de vista de que tengo rencor por alguna figura partidaria en especial, ni o nada, que ¿no? te lo tengan a o vos. que me lo tengan a mí. Si lo tienen, no lo conozco, no, para nada. ¿Y hoy participás, digamos, de reuniones en el partido, cuestiones que tengan que ver con, recién mencionabas a los militantes, ¿no? Y considerándote uno también? Sí, he tenido reuniones en el partido, no soy un asiduo visitante al partido, pero sí me movilizo y voy a distintas actividades, y lo que tiene que ver con el municipio, y lo que tiene que ver con aquello que me convocan, y que seguimos charlando, y eso permanentemente sigo en ese diálogo y en ese roce, digamos, de militar, ¿no? De seguir adelante. Creo que no hay otra concepción más certera que la peronista. Yo siempre pongo de ejemplo, por ahí pongo de ejemplo que un gobierno liberal me suena a teléfono con el contestador que te va llevando, no te contesta nadie, te va llevando hasta cierto punto, y como que te sentís que estás solo, y bueno, y no te termina solucionando el problema. Y del otro lado, creo siempre en la posibilidad del diálogo, de la atención, del servicio, de tratar de solucionar el problema, de lo personal. Hago bien la distinción porque son dos concepciones muy distintas, y por supuesto me inclino por la segunda. O sea, un gobierno peronista sería más un mostrador de ventanilla, y un liberal un call center. Tratando de solucionar, tratando de estar en contacto permanente, y no la otra parte. Cuando vos estuviste de los dos lados, ves la concepción y la idea
del Estado brindándote la herramienta para poder salir adelante muy distintas, ¿no? De uno y de otro. Y yo siempre marco esa diferencia. No quiere decir que el Estado debe mantener vagos, no. Lo que quiere decir es que el Estado cierta te pone presencia. en un rol fundamental a vos como trabajador, con la idea de que de a poco, invirtiendo, trabajando, realmente sacrificándote, puedas salir adelante y puedas ir progresando. Que está muy bien que vayas progresando. Bueno, esa es la idea un poco distinta, ¿no? De una cosa con la otra, y siempre lo marco. Te escucho y no me espanta porque lo he escuchado también a Víctor Juri, que fue candidato de Cambiemos justamente, después de 4 años de macrismo, él siendo un industrial, bueno, ver que quizá no era un gobierno que tenía ideas tan brillantes para el progreso de la gente, sí quizá para el progreso de algunos pocos, que vos y yo no estamos ahí, ¿no? Seguramente. Sí, lo he escuchado y lo he compartido con Víctor Juri muchas veces esa conversación. Y sé lo que piensa. Sí. Te llevo de vuelta al Consejo Deliberante porque, bueno, tu paso también a formar un unibloque hizo también que de alguna manera los números se acomodaran, ¿no? Si uno piensa en cuanto a las votaciones y los temas importantes a tratar, y estamos en esta puja electoral. El oficialismo obviamente manifiesta que quiere tener la mayoría, como cualquier gobierno, ¿no? Que quisiera tener más representación, mejores comodidades, ¿no? Si se quiere, a la hora de aprobar y de mover proyectos, pero es complicado, ¿no? Y más teniendo el resultado de las PASO, ¿cómo lo analizaste, ¿no? Ese domingo de elecciones primarias, y cómo ves que va a quedar a futuro 2022 el Consejo? Te quedan 2 años todavía, ¿no? de banca. Sí, yo veo que la conformación en cuanto a las 3 fuerzas no va a cambiar demasiado. Puede que alguna sume algún concejal más, pero otra va a restar alguno menos, y las fuerzas siempre van a ser 3 fuerzas bastante parecidas. Creo por ahora, me parece, no va a haber cambios drásticos. Eso nos obliga desde el Consejo a trabajar mucho más. Yo creo que hay buenas intenciones de alguna manera de trabajar con un consejo repartido que todavía no se plasman del todo, o no tienen los resultados esperados, en el sentido de que el consejo sea un consejo que saque muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, esta semana tuvimos una sesión después de la sesión después de la asamblea de concejales mayores contribuyentes, donde hubo muchos proyectos de comunicación y pocos proyectos de ordenanza. Y no es que no se trabaje en la ejecución, sino que hay muchos proyectos todavía por resolver en las comisiones, muchos del oficialismo, algunos de la oposición, pero que por ahí demandan más trabajo y más consenso por sobre todas las cosas, porque voluntad a lo mejor hay, pero todavía falta aceitar un poco esto de la idea de ir cediendo posiciones hasta poder llegar a buen término. Y creo que se va a dar un consejo de la misma manera, porque son 3 fuerzas. Yo tuve la posibilidad de estar en el consejo en distintas posiciones, en distintas veces, y también hubo mayoría absoluta del oficialismo, hubo mayoría absoluta de la oposición, se repartió en 2 fuerzas, se repartió en 3 fuerzas, y a veces por ahí, para el oficialismo, es mucho mejor tener mayoría, ¿no? Porque de alguna manera sus concejales son funcionales a la idea de gobierno que quiere desarrollar, y entonces eso lleva a que por ahí sea más rápido. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque se puede caer en la posibilidad de que ese consejo pase a ser una escribanía de gobierno en lugar de ser un poder legislativo. Claro. Sí, un totalitarismo. Claro, vamos, entonces ¿no? hay que tener mucho cuidado. A mí no me gusta juzgar de que si este gobierno tiene mayoría va a pasar eso. Seguro todos tienen buenas intenciones, digamos, ¿no? Pero... Exactamente. Cuando uno habla con el oficialismo que sostiene esta posición, argumentan tener las mejores intenciones, como decís vos, y creo que puede ser así. No es lo mismo tener mayoría que no tenerla.
se está dando esa situación, como te decía. A veces hay un momento que se torna difícil, pero bueno, creo que nos hace falta un poco más de aceitar ese engranaje que tiene que ver con la idea de que son tres fuerzas muy parecidas y que la comunidad en sí necesita que el gobierno se desarrolle y vaya para adelante, y para eso hace falta que de la manera que sea, con el consenso, tratar de que sea un consenso general, y si no será un consenso parcial, pero de avanzar, y que no se quede en esto de la ida y vuelta de las comisiones, y que los proyectos no salgan. Cuando me tocó ser presidente, ese era mi desafío. Acelerar un poco. Y creo que se avanzó bastante en eso, pero bueno, por ahí todo esto, a lo mejor el tema ya de por sí de la pandemia tranquilizó la función pública, ¿no? También tranquilizó bueno, hoy la función pública necesita moverse a otro ritmo, y el Consejo también no puede ser ajeno a eso. Y la gente también demanda esa Obviamente, la gente esa velocidad. demanda lo que realmente tiene facultad para hacerlo y tiene derecho para hacerlo, ¿no? También siempre pensemos que lo que nos demandan, siempre escuchemos que lo que nos demandan, por algo nos están diciendo tal cosa, ¿no? Siempre aparte a todo esto hay que sumarle el mensaje de la población, que es fundamental. No te quiero meter tampoco en camisa de 11 varas, ¿no? Como se dice, pero teniendo en cuenta esto, recién vos lo mencionabas antes de que yo lo diga, ¿no? Que has participado en el Consejo Deliberante en distintas conformaciones, has visto y has tenido distintos compañeros y demás. ¿Cómo ves los candidatos? Pensando en también que, bueno, van a ser quienes encabezan y que sean los más votados quienes ingresen al Consejo, y teniendo en cuenta también quienes se van, que son grandes expositores, ¿no? de sus partidos, ¿no? Caso de Nicolás, caso de Alejandro, bueno, Paula y Leo también, Leo que ya está por su parte afuera, pero ¿cómo ves los que vienen? De los que están te puedo decir que cada uno en lo suyo y en forma distinta le aporta su mirada al funcionamiento del Consejo, al funcionamiento de los bloques, de las comisiones. Y cada vez que se hace el recambio, aquellas personas que dejan la función se extraña, de alguna manera se extraña, porque ya te vuelvo a repetir que su mirada y su aporte personal, a veces distinto uno de otro, siempre está. Y de los que vienen espero lo mismo. Calculo todos quienes están participando en política. Algunos podemos decir, como el caso de Carlos Camayo, como el caso de Nano Moncho, gente que por ahí de otro ámbito, pero que se suma, y se suma con unas ganas de loco. Yo he tenido charla con Carlos Camayo, con unas ganas que entusiasma, realmente entusiasma. A Nano lo conozco de antes también, sé la madera, sé la persona que es. Lorena seguirá participando, seguramente se va a sumar alguno más. Mateo Jovich también, es un chico joven que le va a aportar lo suyo. Soy muy, muy optimista, creo que en el sentido de que todos tienen algo para aportar. Lo de Martinich, ¿te sorprendió, digamos, la jugada de candidatearse teniendo todavía 2 años por delante de mandato? Sí, me sorprendió porque, te vuelvo a decir, yo te puedo hablar de política del año 83 para acá, y no, es una movida que no había visto antes. Un 10 por la innovación. Es algo nuevo en Carmen de Areco, no, la verdad que por ahí quedándole 2 años más de concejal, si uno quiere dar una mirada de participación y de integración y de ceder lugares y de sumar, creo que por ahí me hubiera gustado que otra persona se sume al Consejo, pero no porque Lorena no tenga capacidad, claro, sino por el hecho de tener la oportunidad de seguir sumando gente nueva.
pero bueno, están en todo su derecho, no voy a dudar de la capacidad de Lorena y bueno, es una jugada que parece, por lo menos a los primeros resultados le ha dado resultado, ¿no? Así que... ¿Esto pinta un poco también el cuadro del NAC hoy, del vecinalismo fuera del poder, sin Marcelo Scanzi a la cabeza? Y puede ser. La verdad que es un tema entre ellos, pero bueno, no sé, a lo mejor por ahí uno supone que un gobierno vecinalista aglutina, digamos, distintas ideas, distintas miradas y mucha gente, y por ahí cuestiones como esta te hacen repensar eso. Entonces, bueno, no es tanta gente o no es tanta gente capacitada para hacerlo. Entonces, un poco por ahí a veces te hace ese planteo, pero creo que no estoy obviamente en la nueva alternativa carmeña y no sé si estoy acertado o no en esa mirada, pero bueno, así por ahí a simple vista a mí me parece eso, pero es muy personal mi opinión, ¿no? Sí, sí. También, y por último, para cerrar, más yendo al plano nacional y consultarte por tu mirada de esta mitad de mandato de Alberto Fernández, con la sorpresa que fueron las elecciones primarias, porque encuestadores daban como ganador al oficialismo, al menos en la provincia de Buenos Aires, no sé el resto del país, y sin embargo las urnas dijeron otra cosa, ¿no?, en cuanto a la aprobación o no de este gobierno. Hace unos cuantos años que por ahí no le estoy dando tanta importancia a las encuestas porque se están equivocando y mucho. Desde hace, no de ahora, de hace bastante. Sí, no deja de ser un producto, ¿no? Si yo la pago, obviamente, que si yo soy el cliente, ¿qué me van a decir? Que se desvirtuó mucho en ese sentido la encuesta en sí. Dejó de ser, igual que muchas cuestiones, imparcial. Todos toman, digamos, de alguna manera un lugar en este juego. Sí veo, bueno, un gobierno que, bueno, le pegó demasiado este parate de la pandemia. Ahora es como que se pretende continuar con un resultado adverso atrás que no le dio tiempo, digamos, a desarrollarse en lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, digamos, tiene la pospandemia con el resultado adverso. Claro. Y por ahí a veces alguna rencilla en lo interno, ¿no? Entonces no le resulta fácil. De todas maneras, cuando te digo una rencilla de lo interno, no tiene que ver con la presentación de las renuncias. Yo creo que ese tema de la presentación de la renuncia se desvirtuó mucho. Creo que yo lo veo un poco más natural a la cuestión. Me parece que lo que hicieron fue, o sea, una cosa es la renuncia indeclinable, otra cosa es tener a disposición la renuncia de determinados funcionarios cuando el resultado es adverso. Creo que eso le da cierta posibilidad de que el presidente, tal cual es, pueda tomar alguna medida en cuanto a lo funcional que entienda que le sirve para seguir adelante. Claro, yo lo escuchaba. Yo lo veo de ese punto. El ejemplo con los directores técnicos de fútbol, ¿no? En definitiva, quienes pierden los partidos son los jugadores en la cancha y quien presenta la renuncia es el técnico, ¿no? Entonces, decir que un ministro presente la renuncia porque culpa mía perdimos las elecciones, no sé hasta qué punto es realmente así. No, de hecho, de los funcionarios que presentaban la renuncia, la mayoría, o por no decirte casi todos, están en función. Entonces, la cuestión es saber que cuenta con esa herramienta si la necesita, ¿no? Que no tenga el presidente la necesidad de pedirle a determinados funcionarios la renuncia, sino que la tiene a su disposición. Creo que me parece después se desvirtuó mucho la cosa, hubo, o sea, operadores políticos que siempre los hay en función de desacreditar esa medida y bueno, por ahí esa situación
fue más allá de lo que se tenía previsto que ocurriera. Entonces, como te decía, es un gobierno nacional que la tiene difícil por todas estas cuestiones, que no es fácil, pero que está saliendo adelante y que por ahí, si fuera un gobierno realmente débil, como también otros operadores dicen, este gobierno ya se hubiera caído. Creo que tiene la fortaleza suficiente para salir adelante. Y va a salir adelante. No, lo que no quiere decir que va a tener un resultado positivo o no. Va a salir adelante y lo está demostrando. Este es mi punto de vista. Yo lo veo así y veo que cada vez hay mucho más trabajo de operación política y de situaciones que no ayudan, que bueno, que hacen por ahí que uno descrea de la política, descrea de todo lo que la rodea y bueno, y no sume.